Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para informarles, para que conozcan a fondo las cosas, para opinarles de lo que es noticia en nuestro país, aunque se produzca fuera. Pero indirectamente, si nos afecta, ahí vamos a estar. Con dos premisas, el rigor y la valentía. Aquí no valen las órdenes recibidas, ¿eh? Si quieren ustedes ver una Telepedro, si tienen una docena a disposición, pronto van a tener la número 13, pero nosotros no vamos a ser la voz de tu amo, ni de uno ni de otro. Por lo tanto, aquí los que vienen se expresan en un ambiente de libertades, que es lo estrictamente imprescindible de un medio de comunicación. Desconfíen de los que crean que no tienen esa libertad. Bueno, ya saben que el tema del día son las balas que ha rescindido el contrato con una empresa israelí, Pedro Sánchez, para evitarse un mal mayor de algo que le aprieta a él personalmente su futuro. La hipotética ruptura de Izquierda Unida con el gobierno, en fin, lo que fuera. ¿Cómo va 6.600.000 euros? ¿Cómo van a ser un problema para Pedro Sánchez? Se cancela el contrato y que pague el erario público lo que cuesta ese contrato 2 veces, porque claro, habrá que pagar a los israelíes resarciéndoles de las pérdidas y habrá que comprar las balas, con lo cual estamos hablando de lo que ya estaba presupuestado claramente y seguramente a punto de ser pagado, nos va a costar el doble. 12 millones, casi 13. ¿Y eso para Pedro qué es? Nada, eso es un capricho. Esa es la historia que nos lleva a profundizar en la historia de las famosas balas compradas a Israel. Lo vamos a hacer con don Daniel Fernández, que ya me acompaña aquí, vicepresidente y portavoz nacional de Independientes de la Guardia Civil. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Xavier. Gracias por venir, gracias por abordar conmigo un tema que es difícil. Es difícil y que vamos a empezar con algo muy sencillo. Hay unas pistolas que fabrican unos israelíes y que usan un porcentaje elevado de la Guardia Civil, no sé aproximadamente cuántas pistolas de esas serán, que al parecer dan fallos si usan munición que no sea de la fábrica israelí que produjo las pistolas. Esa es la razón que explica algo que algunos no sabíamos. Yo ayer les decía a ustedes, oigan, ¿no habrá una empresa española capaz de hacer 15 millones de balas? ¡Hombre! ¿Pero qué me dicen? Con la industria de armería que hemos tenido. Los armeros llaman a la afición de un equipo de fútbol todavía. Pues no, el asunto es que esa pistola, habría que colgar del palo mayor al que la eligió, funciona bien con las balas de la empresa que produce la pistola, pero si le pones otras ya como que te arriesgas a que se encasquille la munición. Esto es así, ¿no? En realidad, con estas primeras pistolas conocidas como Ramón, que adquirió Guardia Civil, unas cuantas unidades, tampoco muchas, pero sí las suficientes como para que las unidades las probasen y detectasen una serie de deficiencias que... Muy criticadas. Sí, la verdad que fueron bastante criticadas y esas armas fueron revisadas por la empresa fabricante y uno de los motivos que decían era que la munición que utilizaban era lo que provocaba esas interrupciones en el arma. Hay que decir que ha sido en un número limitado. Pues bien, más allá de esto, por razones que se nos escapan a nosotros, se decidió contratar a esta empresa israelí la adquisición de un armamento y, por sorpresa, hoy nos hemos encontrado con la situación de que de forma unilateral se decidía rescindir este contrato. A nosotros, como asociación, lo que nos preocupa y lo que nos indigna es que actualmente las unidades estamos muy carentes de materiales, estamos reclamando todo el día medios materiales y eso es un dinero que podría ser empleado para dotarnos de mayores medios materiales. Estas cantidades ahora las tienen que destinar nuevamente a adquirir con otra empresa fabricante otro nuevo lote de balístico y es un doble gasto. Esto supone un doble gasto para el Estado español. Y además estos procesos de licitación suelen ser prolongados en el tiempo porque tienen que cumplir, la munición tiene que cumplir unas determinadas características técnicas y eso hace que esos plazos de adquisición y de compra se alarguen en el tiempo. Con lo cual, nuestro miedo es que pueda afectar a un medio plazo a las unidades operativas de Guardia Civil. Nosotros necesitamos munición para hacer nuestras prácticas de tiro, para mantener nuestra formación continuada
y en caso de que nos quedemos, si el stock existente actualmente se gaste, pues tenemos miedo de quedarnos sin poder realizar esas prácticas de tiro, esos ejercicios de tiro que ya de por sí son insuficientes. Entonces hay un riesgo que es que tengan que comprar munición 9 milímetros a otro proveedor y que volvamos a los encasquillamientos del arma. Ya no más allá de los encasquillamientos, que en teoría esas deficiencias ya fueron subsanadas y en teoría la munición debe ser adecuada para utilizar en cualquier arma de las que actualmente tiene la Guardia Civil. En arma corta, por ejemplo, Guardia Civil ahora utiliza la pistola HK, la Beretta italiana y las pistolas Ramón. Estas tres armas es las que utiliza pues, una gran parte de los guardias civiles. Entonces, toda munición que se compre debe ser compatible con esas armas. De ahí que se compren 15 millones de balas. Efectivamente, esas balas no solo son para utilizar durante el desarrollo profesional de la jornada laboral de un agente, sino que también son empleadas para los ejercicios de tiro que hacemos los guardias civiles dentro de nuestra formación operativa. Correcto. Entonces, lo que ustedes se temen es que si hay que pagar a los israelíes lo que costaba el contrato, aunque se renuncie a la entrega de las municiones, 6,6 millones de euros, habrá que gastarse algo parecido a eso en comprar efectivamente las armas a alguien que no enoje a los señoritos de Izquierda Unida. Y eso es, como poco, será lo mismo. Eso es. A nosotros... Estamos hablando de 17 millones de gasto. Eso es. Y eso va a ir en detrimento de otras compras que necesita para su funcionamiento el cuerpo. Eso es. Desde la Administración se nos está diciendo continuamente que no hay crédito presupuestario para aumentar los recursos materiales que estamos pidiendo los guardias civiles, que repito, no es para los guardias civiles, es para garantizar la seguridad y ofrecer una policía de calidad a todos los ciudadanos. Y constantemente pues, nos están poniendo impedimentos aludiendo al excesivo gasto, a que no hay crédito presupuestario suficiente. Y ahora nos encontramos con que por un capricho que se nos escapa a nosotros, que tampoco vamos a entrar a valorar, nos encontramos en que ahora se van a perder esos 6 millones de euros porque no los van a pagar ellos, sino que esos 6 millones entendemos que saldrán pues, de los créditos que tiene la Guardia Civil asignados, con lo cual vamos a pagar un mismo producto dos veces y eso irá en detrimento de los guardias civiles y por ende de la seguridad ciudadana. Eso está clarísimo. ¿Qué pasaba con esas pistolas Ramón? Esas pistolas en un primer momento causaron una serie de defectos en su utilización que consistían principalmente en malas detonaciones en el momento en que se producía el impacto y en encasquillamientos a la hora de realizar los ejercicios de tiro. Vale. Pues fue una temeridad ir a comprar teniendo muy testadas otras pistolas en Europa, ¿no? Así es. Un poco temerario, no sé por qué se haría, me temo lo peor, como siempre pasa con las compras de la Administración, de toda entera, también de la del Ministerio del Interior o de Defensa, ¿no? Bueno, también hay algunas sospechas de que esta empresa a la que se le compran las balas parece que está asociada con uno de los empresarios españoles que tiene más futuro dentro de la órbita de los favores al gobierno, Escolano. Escolano es uno de los hombres en los que tiene unas empresas digamos, de tecnología relacionada con la defensa y es socio de la compañía israelí que tenía que vender las balas a España, con lo cual, pues bueno, esto también es algo que debiera ser investigado a fondo de por qué se eligió a esta compañía en su día para las pistolas y por qué se tienen que comprar la munición, que tampoco es la munición de 9 milímetros, debe existir desde hace 100 años. Sí, la verdad que es un calibre muy estandarizado y muy utilizado por la mayoría, por no decir casi todas las policías. El que queda muy desautorizado, porque esta misma mañana Interior decía, miren, nos dice, y era una posición muy razonable, la Abogacía del Estado nos dice que tendremos que pagar si renunciamos al contrato, vamos a asumir que el contrato está hecho y cuando llegue la munición, pues ya si acaso no se suscriben nuevos contratos. A las 12 del mediodía ha llegado el conocimiento de que Pedro Sánchez desde Moncloa ha dicho no, renunciemos al contrato y evitemos un problema político que tiene él.
Y luego se ha extendido, luego lo veremos con mayor detenimiento en la fase política del programa, cómo esto se ha vestido de una capa que no merece. Dice que es un problema de interés general. No, no. Entonces, si acaso es un problema de Pedro Sánchez, con Izquierda Unida, con Yolanda Díaz o con quien sea. Pero no es un problema de interés general, al contrario, produce un problema al interés general. Un problema de 6.600.000 euros, la verdad. En fin. Así es, la verdad que nosotros ya no nos sorprende nada de lo que pase, estamos acostumbrados a que se nos falte a la verdad, incluso llegó a decir el propio ministro que los guardias civiles y los policías estábamos equiparados salarialmente cuando no es verdad. Y entonces, en este caso, ya no nos sorprende nada de lo que se diga. ¿Cómo están otros medios que ustedes en la Guardia Civil necesitan para trabajar? Vehículos, motos. Pues la verdad es que la falta de medios en Guardia Civil es una realidad, no es de hoy, llevamos ya años denunciándolo, tenemos un déficit de agentes, se han ofertado recientemente 3.100 y pocas plazas, no recuerdo ahora exactamente el pico, que a nuestro juicio no cubren las necesidades reales que tiene la Guardia Civil y no cubren ni tan siquiera la propia tasa de reposición. Hay que tener en cuenta que en estos próximos 5 o 6 años se va a ir el 30% de la plantilla de Guardia Civil que supera los 50 años por su pase a una situación de reserva y jubilación. Entonces, la sociedad reclama más guardias civiles, cada vez nos dicen alertantes que llaman al teléfono del Centro Operativo de Servicios por una alerta de cualquier tipo y resulta que la patrulla más cercana está a 1 hora. Y realmente es porque esa patrulla está atendiendo a otra urgencia y no hay otra patrulla disponible para poder acudir. ¿El parque de vehículos está actualizado? El parque de vehículos, hay una distribución irregular de vehículos, hay zonas en las que sí que es necesaria una mayor dotación de vehículos, recientemente se han adquirido vehículos por parte de la Guardia Civil, pero nos trasladan que en determinados lugares sigue siendo necesario pues, más vehículos y principalmente nos reclaman que se dote las pistolas eléctricas conocidas como Taser. Espero que las pistolas Taser no salgan rana como el famoso Ramón y su munición. Mira qué ripio me ha quedado. La verdad que en fin, Daniel Fernández, te agradezco mucho que hayas querido comentar todo esto con nosotros. Mucho ánimo a la Guardia Civil. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Vamos a iniciar nuestro recorrido informativo en Ucrania porque tienen que saber que el ejército ruso ha atacado la capital Kiev durante esta madrugada con drones y con misiles, con ambas dos cosas. Se teme que la cifra de víctimas, de damnificados, aumente porque ha habido varios incendios y varias personas han aparecido atrapadas en los escombros. También ha sido atacada la ciudad de Kharkov durante la misma noche. Al menos 9 personas han perdido la vida, 63 heridas de cierta gravedad, 42 siguen hospitalizadas en estos momentos. Y esto es algo que no le ha gustado nada, y esto también es una novedad, a Donald Trump. Donald Trump en su cuenta de comunicación con redes sociales, que se llama Truth, ha dicho que no está contento con los ataques rusos a Kiev, porque son innecesarios y muy inoportunos. Vladimir, refiriéndose a Putin, 5.000 soldados a la semana están muriendo, hagamos el acuerdo de paz. Bueno, eso en la reacción de Donald Trump. Zelensky ha vuelto anticipadamente de su viaje a Sudáfrica, donde supuestamente se iban a continuar ciertas negociaciones, e insiste Zelensky en intensificar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, que llevamos detrás de él ya varios meses sin que avance. Bien, y de ahí nos vamos a Cachemira, que es una región entre la India, es una región de la India, entre la India y Pakistán, que ha tenido innumerables enfrentamientos en el pasado y donde se ha producido un ataque contra civiles, que es el peor de los que se han registrado desde hace muchos años en la región. Una región turbulenta, insisto. Parece que unos hombres armados han abierto fuego contra un grupo de turistas en la región de Cachemira que administra la India. Al menos han muerto 26 personas de muy diferentes nacionalidades y han resultado heridas bastantes también.
Así es que, como ven, la cosa está bien removida en Cachemira, donde se habla de que de esta zona administrada por la India van a ser expulsados los que sean de origen pakistaní para evitar nuevos pues, problemas como el originado hoy en esta remota zona entre la India y Pakistán. Bueno, y una vez más tenemos que hablar de los funerales del Papa. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo van a ver. Tenemos imágenes en directo de lo que está pasando ahora mismo en la Basílica de San Pedro. Eso que ven en el centro es la cola debidamente filtrada, pasada por diferentes arcos de seguridad, controles identitarios, etcétera, los que llegan a asomarse durante breves instantes ante el cuerpo sin vida del pontífice. Digo breves instantes porque, claro, han adoptado dos soluciones. Ahora llevan más o menos unos 62.000 personas que han pasado ya frente al cadáver del Papa. Las colas fuera, en la plaza de San Pedro, son enormes. Se prevé que vaya llegando mucha más gente de la que ha llegado hasta ahora, porque el tiempo de ver al Papa, sus restos, terminará en breve, terminará pues mañana. Entonces, la solución que han aplicado es dejar abierta la basílica hasta las 5:30 de la mañana. Eso pasó esta última noche pasada. Esta noche podría ser que no la cerrasen y para que cuanta más gente se pueda asomar, pues problema un poco resuelto. Y mañana pues se prevé que va a ser el gran día, el gran atasco. Como ven, dentro y frente al cadáver se puede estar muy poquito tiempo. Y en los rezos que se llevan a cabo en las capillas auxiliares, pues caben contingentes como mucho de 200 personas. Así es que gran aglomeración, van pasando las horas y se va acercando ya el momento del funeral y posterior entierro que tendrá lugar a partir de las 10 del sábado. Así es que, bueno, esto es lo que ven en directo de cómo la gente pasa y pasa y pasa, pero claro, 61.000 personas en un día, que ya es gente, ya. Bueno, sobre el Papa Francisco, no toda la gente de izquierdas en España habla bien, ¿eh? No, no, no. Hoy tenemos unas declaraciones interesantísimas de Felipe González. Felipe González, el gran gobernante socialista de España, dice que, visto lo visto en Venezuela, le pidió ayuda al Papa Francisco y que el Papa Francisco no se mojó. Como quiera que uno de los reproches que en su día, el día de su fallecimiento, tuvimos aquí que recordar es ese momento en el que bendice en el Vaticano a Nicolás Maduro, cosa que a muchos nos dejó muy perplejos. Como quiera que su intervención en el conflicto postelectoral de Venezuela fue bastante neutra o casi ninguna, pues tiene un valor muy interesante esta aportación que hace Felipe González y que ahora van a conocer. El caso ese con Venezuela, yo le pedí varias veces ayuda. Parolín contestó algunas de las cosas que le pedía. Ahora puedo decir, porque yo le mandé una larga explicación de cómo veía la cosa. No contestó él a la explicación, pero sí vi el reflejo de la respuesta en una especie de comunicado, de declaración de Parolín, intentando ayudar a superar la crisis con el tirano Maduro y los presos políticos y la represión en Venezuela. Pero mi sentimiento fue que nunca se mojaron suficientemente a mi juicio. Y ese sentimiento personalmente me dolía. Parolín es un cardenal muy próximo a Papa Francisco, a que se le atribuía el haber organizado ese viaje de Maduro al Vaticano en el que el Santo Padre le bendecía y le entregaba unos obsequios y todo este cuento que a muchos venezolanos dejó tremendamente perplejos, claro está. A otros nos han dejado perplejos otras no actuaciones del Vaticano, por ejemplo, en lo que toca a la persecución de la Iglesia en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega está siendo implacable con ellos. Bueno, pues en el Vaticano, en la época de Francisco, pues tenían
otros objetivos que no eran estos. A lo mejor por la vinculación antigua del Papa con el peronismo argentino, con el populismo, con lo que fuere. Eso ya son conjeturas de un servidor en este caso, que a lo mejor no debería hacer. Vamos con una noticia que tiene de protagonista a Aragón. El presidente aragonés, Jorge Azcón, calcula que unos 60.000 millones de euros serán el impacto de los centros de datos en la comunidad aragonesa. Algunas de esas inversiones son los 15.700 millones anunciados por Amazon, 2.900 anunciados por Microsoft, Sanca 1.000 millones, Blackstone va a invertir 7.500 millones en una población de la provincia de Zaragoza que se llama Calatorao, y la economía de la comunidad pues eso, va a crecer gracias a los data centers unos 60.000 millones de euros. Y Vox ha conseguido que se cree una comisión especial de estudio para evaluar el impacto de esos centros de procesamiento de datos, porque bueno, pues hay algunos que temen que pueda tener un impacto ecológico, que pueda tener un problema de cómo nutrirse de la energía necesaria para su funcionamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues va a haber esa comisión de estudio y por lo tanto eso se va a discutir de forma entre políticos, que ya es un paso interesante. Bueno, y ahora me gustaría recordaros que el Club de Amigos está a vuestra disposición, generando acontecimientos, generando actuaciones, conferencias y cosas que os pueden ser útiles. Y siendo que es probable que hayáis llegado a la conclusión de que la manera más rápida para trasladar vuestras ideas y esas que compartís con nosotros es apoyar a esta televisión, apoyar al Toro TV, pues probablemente la manera más cómoda y fácil de hacerlo sea haciendo socios del Club de Amigos. Y eso nos va a ir muy bien, porque vamos a ir más deprisa en que esas ideas compartidas lleguen al conjunto de la sociedad. Mientras eso sucede, mientras se toma esa conciencia y se hacen todos miembros del Club de Amigos del Toro, en el Toro van produciendo actos y conferencias. Por ejemplo, las de José Javier Esparza, que se titula Cuestiones decisivas de la historia de España, que se está celebrando ya todos los martes, a las que ustedes se pueden incorporar porque esto arranca el próximo martes. Y porque el tema elegido es muy interesante, ¿por qué hubo en España 3 guerras carlistas? Pues eso lo contará Esparza en ese ciclo de sus conferencias. Además, el lunes 29 de abril, que está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, llega la segunda edición de Desayunos en Libertad. Una oportunidad única para compartir ideas, para reflexionar y para conocer personalmente a Luis del Pino y a todo su equipo de Radio Libertad, cuya tertulia aprovecho pues para recomendarles efusivamente. Nos vamos a ir a publicidad. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, 2 minutos antes de la hora, esto es Puntualidad Española. Estamos aquí listos estamos a su servicio, a su disposición,
para ilustrarles, para comentarles, para opinarles, para informarles de lo que nos afecta. Ayer yo les decía aquí, hombre, esto pinta mal, está Sánchez en la cuerda floja, porque los comunistas de Izquierda Unida, los comunistas son gente pues que por formación, a veces Stalin, a veces Lenin, pues suelen ser gente esquemática. Y cuando toman decisiones, ayer se dijo que iba a haber una reunión de los órganos de Izquierda Unida para decidir si salían del gobierno, caso que se mantuviera el contrato con el inefable Estado de Israel, como dicen ellos. Bueno, ellos le llaman genocida. Yo prefiero ser más prudente con esas aseveraciones. Sobre todo, un comunista, yo podría decir que el Estado de Israel puede que sea genocida, pero de luego el que se pasea con la bandera de la hoz y el martillo, por ejemplo, por los campos sevillanos, sí, yo creo que no puede, porque mira que lleva muertos el comunismo a sus espaldas. Pero bueno, eso es una consideración. Aquí yo les decía ayer, hay una solución. La solución es muy sencilla. Sánchez coge, saca la goma de borrar y si hay que pagar 7, pues se pagan 7 millones. ¿Qué más da? ¿Qué son 7 millones comparado con el universo Sánchez, que hace gastos en defensa de 10.600 o de vivienda, que luego veremos, de 1.000 y pico? Bueno, y así ha sido. Contrariamente a lo que defendía Marlaska y su ministerio, ha llegado Sánchez con el lápiz de borrar y ha dicho, hombre, no, esto no voy a tener yo un problema con Yolanda, que es tan pesada, ni con estos chicos de Izquierda Unida. No, hombre, no, damos marcha atrás, rescindimos el contrato y luego ya llegará Josep Rusiñol y pagará. Josep Rusiñol, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú cómo andas? Amigo, analista político que escribe en cientos de medios de comunicación y expresidente de Sociedad Civil Catalana, cosa que siempre habrá que elogiarle. No es un problema cuando uno puede resolver con el dinero de otros los problemas que tiene. Y pasa a ser don Luis Suñer, economista y vicepresidente de Acción Liberal, pasa a ser un verdadero cara dura si dice que lo que es un problema que él tiene es un problema de interés general, ¿no? No creo que se pueda. Muy buenas tardes, ¿no? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Sí, bueno, pues ya aprovechando para comentar sobre este tema, pues efectivamente son 6, 7 millones, lo que sea, que vamos a pagar, ¿no?, los contribuyentes. O sea, eso no lo va a pagar Sánchez. Twice, como decía aquel. Lo vamos a pagar 2 veces. Entonces, el problema, pero yo el problema que veo, y por eso creo que este tema se quedó ahí enquistado, es que si tú pagas 6, 7, lo que sea, millones por nada, estás cometiendo un delito de malversación, desde mi punto de vista. Con lo cual, esto yo creo que no va a acabar aquí. Es decir, qué bonito sería. Porque yo puedo, o sea, sí, ¿a qué le llamamos rescindir un contrato? Pues vale, entre privados siempre hay cláusulas de penalización. Pero en este caso, donde ha habido ya una adjudicación en un concurso público, pues si tú te quieres, si te quieres echar atrás, no te puedes echar atrás. O sea, ya tienes que abonar la cantidad, salvo que la contraparte pues quiera llegar a un acuerdo, pero la contraparte yo creo que no ha querido. Ha dicho, bueno, a mí he ganado el concurso, pues yo quiero el dinero. Y entonces si yo entrego el dinero, pero no recibo nada a cambio, para mí, en mi opinión, hay un claro delito de malversación. Sí, sí, podría ser. Bueno, Sánchez ha arreglado su problema, que era la posible huida del barco de Izquierda Unida. Vamos a verlo a continuación. El gobierno recula y cancela el contrato para la compra de balas a Israel. En menos de 24 horas y tras las amenazas de ruptura del gobierno de coalición por parte de Izquierda Unida, el Ejecutivo da marcha atrás y decide rescindir el contrato de manera unilateral con la empresa israelí IM Systems, de la que es socio el presidente de Indra, Ángel Escribano. Un desenlace del que Yolanda Díaz se atribuye el mérito. Llevo desde ayer negociando con el ministro Marlaska y con la presidencia del gobierno. Y aquí, como pueden entender,
es lo que les puedo decir, y lo he hecho personalmente. Para que sea efectiva esa cancelación del contrato, la Junta de Inversión de Material de Doble Uso denegará a la empresa el permiso de importación de este material a España y después el Ministerio de Interior rescindirá el contrato que supone 6,6 millones de euros en balas. El contrato, por cierto, se ha publicado hoy en el BOE pese a formalizarse en Semana Santa. Los ministerios competentes y la Abogacía del Estado están estudiando posibles reacciones legales, pero precisamente fue la Abogacía del Estado la que trasladó a Interior la conveniencia de no romper el contrato. Al estar tan avanzada la tramitación, la anulación podría suponer la indemnización del coste total, es decir, los 6,6 millones de euros, por lo que ahora España tendrá que pagar una sanción millonaria y no recibirá la munición. Según el Gobierno, esta decisión se toma por razones de interés general. Teniendo en cuenta, lógicamente, pues los pros y los contras, que los tiene también desde el punto de vista económico. Hay que cumplir ese contrato. Dejar sin efecto un contrato por un problema personal del presidente del Gobierno y por la inestabilidad política que genera ese contrato es propio de un país de otras latitudes a los países de la Unión Europea. ¿Cuánto vale la rescisión de ese contrato? ¿Quién va a pagar la rescisión de ese contrato? Fuentes del Gobierno aseguran que no ejecutarán ningún contrato más de armamentos de Israel, pero lo cierto es que tienen adjudicados otros 9 contratos. Y en total, desde 2023, hay 40 compras a empresas israelíes por valor de 1.000 millones de euros. Don José. Es que estas cosas... ¿Me permites empezar por el tema de Israel? Por supuesto. Totalmente de acuerdo en esa apreciación tuya de que un comunista no puede dar de lecciones de respeto a genocidios. Empiezas por Camboya, Rusia, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, etcétera, etcétera. Son millones de muertos, pero millones de muertos. China, no se nos olvide nunca, China. Claro. Esto por un lado. Y por otro, decir constantemente que el Estado de Israel es genocida es la banalización del genocidio. Primero, por una pequeña cuestión. Todo el mundo acepta los 46.000 muertos de palestinos en Gaza y hay que preguntar, ¿cuál es la fuente que sale de esos 46.000 muertos? Es Hamás. ¿Por qué se acepta de forma tan neutral aparentemente esa cifra? Lo siento, pero yo no lo acepto, porque Hamás, que es una organización terrorista, me diga que tenga 46.000, no le hago ningún tipo de crédito. Eso por un lado. Yo creo que es bien nacido decirlo de esta manera. Y después, la segunda, yo cuando veo esto de las balas y los cartuchos, estricto sensu, yo veo una coreografía. Una excusa, ¿vale? Es una coreografía que han dicho, oye, ¿cómo justificamos nosotros nuestras bases que nos vamos a tragar 10.000 y pico millones de euros de inversión en armamento? ¿Y cómo lo justifico? Pues Yolanda, yo personalmente, no otro, yo he hablado con el presidente y han hablado 6 millones de 10.000 y pico millones. Yo creo que es una maniobra de distracción, una coreografía entre toda esa tropa de comunistas, socialistas, socialistas y populistas para conseguir divertir la puñetera realidad que nos tenemos que rearmar y que sacar el dinero de algún sitio. Y ya por último, si me permites, si no compras armas a Israel, te vas a quedar en muchos aspectos sin la tecnología que tú necesitas. O sea que cuidadito con jugar con las cosas. Mira los misiles, mira el Pegasus. ¿Por qué están asociados con Escolano, que es el hombre clave del PSOE para este repunte de gasto militar, con Indra, etcétera? Un momento, por favor. Redoble de tambores. Ha reaccionado el Partido Popular. Se decía, oiga, pero es que no tiene equipo este Feijóo. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de Feijóo? ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Es que no sabemos quién va a ser el de Exteriores, ni el de Economía, ni el de Sanidad, ni el de nada, ¿no? Bueno, pues empieza la maniobra. Se trata de relevar a Juan Bravo, que hasta ahora era como el ponente económico, no con mucha gracia, tengo que decirlo, por un viejo conocido del mundo del Partido Popular, Álvaro Nadal. Álvaro Nadal tiene mucha experiencia y parece que es el elegido para la portavocía económica. Hombre, esto sin duda es el efecto de que haya muerto el Papa, el proceso de reflexión interior de Rajoy y tal. Estoy encantado. Volvamos a las armas, porque yo no he terminado. Oiga, pero yo he preguntado aquí, ¿pero qué puñetas de país somos
que no tenemos una empresa, aunque sea en Llodio, o en Eibar, o en Asturias, capaz de producir 15 millones de balas de 9 milímetros. Las pistolas llevan balas de 9 milímetros desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a dejarlas. No parece que sea, pero hemos tenido un invitado que nos ha contado parte del drama. Es que hubo uno al que tendrían que colgar del palo mayor si fuéramos piratas serios, que decidió comprar unas pistolas a Israel que en coña los guardias civiles las llaman Ramón. Son las Ramón. Y la Ramón resulta que, mira tú qué espabilados son en Israel, como no uses la munición del que hizo la pistola, pues a veces vais en casquilla. Imagínate qué cuadro. Y en lugar de devolverlas y montarles un pollo, porque esto no es de recibo, pues van y compran munición, cartuchos, como bien dices, a la empresa que produce las Ramón. Pues así, ¿cómo nos van a tomar en serio? Madre mía. Y esto es como cuando compras una impresora. Sí, solo puedes comprar el cartucho en la... Y te valen más los cartuchos que la impresora. Y venga a pagar. Y venga tiramillas. Y venga a pagar. Bueno, es el efecto Gillette, ¿no? Es decir, que compras la maquinilla, compras la Ramona, que a lo mejor te ha costado X, pero realmente el dinero está en las cuchillas, ¿no? En las balas que vienen después. Entonces, bueno, el modelo de negocio es conocido. El consumible. Lo que parece de chiste no verlo en sistemas de seguridad o de defensa, ¿no? Que tengas que depender de esta situación. Lamentable. Siendo que la mitad de la Guardia Civil lleva pistolas altamente eficientes, muchas de ellas de una marca italiana, que no vamos a hacer publicidad de armas aquí, ¿verdad? Pero que usan en medio mundo, ¿eh? Pues nos metemos en cada embolado. Que uno se pregunta, ¿en manos de quién estamos? Pero en manos de quién llevamos una temporada, esto es para hacérselo mirar, por decirlo de algún modo. De un modo elegante, como Irene Montero, que es la candidata de Podemos, ya lo sabéis, ¿no? Y que esta está en... A mí me gusta porque la gente tiene que ser más seria. Los comunistas de hoy tampoco son serios. No es las balas de Israel, el Estado genocida, lo que les encocora. Lo que les encocora es que el gobierno gasta 10.600 millones en defensa y muchos más que va a tener que gastar en el futuro. Y en eso, por lo menos los de Podemos son mucho más honestos. No nos gusta un gobierno de la guerra. Y por lo tanto, van a sacar a la gente a la calle, a cuestionar ese gobierno belicista. Y hoy lo contaba Irene Montero. A mí lo que me parece grave es que Pedro Sánchez ha formalizado, ha oficializado un cambio de rumbo de todo el país, está comprometiendo a nuestro país en un rumbo militarista, de guerra, con esos 10.500 millones comprometidos para el gasto en guerra, para el gasto en armas, cumpliendo al dedillo las órdenes de Trump. Tú no puedes decir que eres la alternativa a la extrema derecha cumpliendo al dedillo las órdenes de Trump en materia de gasto militar. Mira, chica, si dices que es militarista, sobra que digas que es de guerra. No hay militaristas que estén en el pacifismo. Pero bueno, oye, ya iremos puliendo los detalles de la descripción de la señora esta. Me ha llamado mucho la atención, ya sé que me vais a decir que no vale el papel en el que se escriben las declaraciones de Emiliano García Paje. Sé que me lo vais a decir. Luis Suñer es en eso es muy perspicaz. Pero hoy ha dicho varias cosas interesantes. La primera de ellas es que, de una vez por todas, si esto del armamento se tiene que hacer, pues ¿qué problema hay en negociarlo con el PP, aprobarlo y dejar al que no esté de acuerdo fuera de todo esto? ¿Por qué hay que estar en el alambre Sánchez permanentemente? Esa es la pregunta que se hacía con... Bueno, luego lo que pasa es que al final no hará nada, como ya he sabido. Pero la verdad es que da en el clavo. Y está bien que algún socialista le diga a Sánchez por dónde tendría que ir. Es que las cosas se podían haber hecho de otra manera. Yo creo que estaba relativamente a tiro, facilísimo, conseguir un acuerdo con el Partido Popular. Que además me parece que gastos de este tipo, que son hoy 10.500, pero serán 12.500 el año que viene y 13.000 o 14.000 los siguientes, bueno, tienen que pactarse con los partidos que tienen opción de gobernar y de gestionar el futuro. Pero
lo que le da más asco a Sánchez es hacerse una foto dándole la mano a Feijóo por algo, ¿no? Bueno, esto es como la política exterior. O sea, la política de defensa y la política exterior suelen ir bastante ligadas, ¿no? Porque te estás defendiendo de los enemigos exteriores, de supuestos enemigos exteriores o de posibles. Entonces, tiene que ser una política de largo plazo, o sea, que no puedes decir, bueno, hoy hago esto, como diría Irene Montero, porque Trump te obliga, pero claro, Irene Montero, como es joven, no se acuerda de que ya Barack Obama, ¿no?, dijo que me irritan los polizones, ¿no?, los free riders, porque ya se lo dijo a todos los europeos, ¿no?, con respecto al presupuesto de defensa. Entonces, en este caso, bueno, aparte de que lo que diga García Paje, bueno, pues está muy bien porque lo entrevistan, pero su influencia a lo largo de este tiempo ha sido 0 o menos 0, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que la táctica que están siguiendo, ¿no?, vamos, es verdad, o mi opinión más bien, es que yo estoy obligado a subir, a incrementar 10.000 millones para llegar al 2%, porque me lo pide von der Leyen, ¿no? Y entonces, como no quiero llevarlo al Congreso, ¿por qué? Porque en el Congreso se tendrían que pronunciar los chicos de Sumar, ¿no? Y entonces dice, pues no lo llevamos, vamos a ver cómo no lo llevamos al Congreso. Los de Sumar pues dirán, o Yolanda, pues saldrá en la tele diciendo que personalmente ha dicho, ha dejado de hacer, pero no se obliga a retratar, ¿no?, que se obligarían a retratarse en el Congreso si esto se llevara ahí, ¿no? Pues yo, empezando por un extremo, efectivamente, ese gasto de subir al 2%, que dudo mucho que estas partidas estén bien calculadas, pues ya parece ser que hay cosas extrañas medidas por ahí dentro, eso debe ser un pacto de Estado. Sin más, eso va a trascender al círculo político durante una generación como mínimo. Veremos qué pasa. Segundo, Irene Montero debería aprender un poco de política internacional, pero levemente. Si aumenta el gasto militar en Europa y en España, no es porque Trump lo diga, es que porque Trump ha dicho que ya no nos protege. Con lo cual quedamos, con perdón, con el culo al aire todos los países de Europa. Esa es la causa principal. Y como eso puede pasar algún día, como bien dice mi contertulio y amigo, que ya Barack Obama, premio Nobel de la Paz, ya lo advirtió, lo que no entiendo cómo no se ha hecho nada antes, lo que no entiendo cómo la industria de defensa, como tú decías antes, se desmanteló porque no hubo política de defensa seria en este país, con los dos partidos ahora, no solo el Partido Socialista, es intensamente con el Partido Socialista, pero tampoco se hicieron los deberes con el anterior. Después, nuestra amiga Irene Montero, que no se ha visto el rictus siempre, me parece que tenga todos los males de la historia, intenta salvarlo, o sea, es de drama constante, de guerra, tal. Yo le recomendaría que hay el dicho latino, si vis pacem para bellum. Oiga, que el tema militar no es para hacer la guerra, el arma más rentable es la que no se utiliza, es la disuasión. Señor, es que, vamos, yo lo que no entiendo, esta bis antimilitarista, y cuando la invasión de Ucrania defendían que, joder, pobre Putin, ostras, hace lo que debe. Oiga, hay cosas que hay de una simetría en su discurso. Y ya por último, nuestro amigo Paje, que da un poco de pereza, es cero o ninguna influencia, pero sobre todo a mí lo que me preocupa siempre de este señor es el efecto blanqueamiento del PSOE. Ah, es que hay un verdadero PSOE que algún día saldrá, y los ingenuos votantes que todavía no quieren ver el señor que está en Moncloa, bueno, tenemos a Paje, es el blanqueamiento. Y eso me preocupa más que incluso su efecto negativo, o cero negativo, como decías tú, de este efecto. Y ese blanqueamiento es lo más preocupante de Paje. Bueno, volveremos luego a Paje. Ahí llevas la penitencia. Se cumplen un año de aquellos 5 días sin Pedro, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Con la carta aquella patética y todo aquel rollo. Y aquello fue una consecuencia directa que se abriera el caso Begoña Gómez. Ha pasado un año, por tanto, y ahora es un momento para reflexionar sobre los avances en el mundo de la justicia, del tema de Begoña, del tema del hermano, del tema de Ábalos, etcétera, etcétera. Nos lo cuenta Marien Vallejo.
El 24 de abril de 2024, hace hoy justo un año, Pedro Sánchez sorprendía a toda España publicando una carta en la que aseguraba estar profundamente enamorado de su mujer y anunciando que se tomaba 5 días para reflexionar si continuar o no al frente de la presidencia del gobierno. Todo venía a raíz de la apertura de diligencias contra Begoña Gómez y el desenlace lo saben todos ustedes ya. 5 días de descanso que terminaron en la nada porque continuó al frente del Ejecutivo. Pero un año después parece que ha ocurrido la peor pesadilla de Sánchez. Todos los casos judiciales han avanzado. Empezamos por Begoña Gómez, su mujer. En aquel momento el juez Peinado le investigó por 2 posibles delitos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Meses más tarde, esa investigación se amplió en 2 delitos más: intrusismo profesional y apropiación indebida. Se investiga también el software de la Complutense producido por Google, Indra y Telefónica y las presuntas irregularidades en la creación de su cátedra. Además, según el último informe de la UCO, la mujer del presidente podría estar relacionada con el rescate de Air Europa. Por otro lado, el pasado 27 de noviembre, David Sánchez, su hermano, también terminó siendo investigado. La justicia podría tener pruebas concluyentes de que la plaza de la Diputación de Badajoz estaba hecha para él. Desde octubre, y por primera vez en la historia, el fiscal general del Estado también está siendo investigado. García Ortiz borró mensajes y cambió de teléfono móvil para eliminar las pruebas que presuntamente le relacionan con la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. José Luis Ábalos, hombre que fue de la confianza de Pedro Sánchez, también está siendo investigado por el caso Koldo. Sobre él pesan acusaciones de hasta 4 posibles delitos, entre ellos el de pertenencia a organización criminal. Bueno, como veis, son muchas cosas las que han pasado en un año, ninguna buena, ninguna le quita del peligro a Pedro Sánchez. Es más, ahí falta lo del caso Ábalos, que es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el señorito Pedro Sánchez después de esos 5 días sin Pedro. Pero Paje ha dicho algo que está bien. Dice que desde que arrancó el procedimiento contra Begoña, Sánchez se ha bunkerizado. Claro, ya se saben, los búnkers, la cavidad es limitada. Caben 4 o 5 como mucho y algunos se quedan fuera. Y desde mi punto de vista, ese día, esa contestación que él mismo se dio a su carta, fue el comienzo de la etapa búnker. Y no hemos salido de ella. Y la mentalidad y el metabolismo con el que se trabaja ahora mismo, desde mi punto de vista, es bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar. Que eso puede valer en un momento determinado a los que están dentro del búnker, pero los que estamos fuera del búnker... Claro, se lo voy a decir, porque la conclusión es... A los que estáis fuera del búnker ya os apañaréis, ¿no? Madre mía. Bueno, la verdad es que en esto tiene razón, en esa bunkerización. Habría que ver quién está dentro, aparte de los enamorados, a ver quién más forma parte del búnker. Pero eso es muy preocupante. ¿Sabes? Al final, esa forma de entender la política, de ignorar al Parlamento, de intentar coaccionar a los jueces, de entrar en empresas privadas con el capital público, de intentar amedrentar a algún cuerpo de seguridad con falsas información. Todas estas cosas realmente son muy preocupantes. Claro, cuando yo recuerdo el discurso de aceptación cuando fue a ver a su majestad el rey, que me quedo, se veía que era una estrategia de victimismo exacerbado para conseguir un objetivo de mantenimiento, no era otra cosa, ¿sabes? Pero jugar con esto, jugar con el jefe del Estado, jugar con todo esto, o sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Bulos, la ultraderecha, los tabloides digitales, fango, el fango, etcétera, ¿no? O sea, cuidado con esto. Ahí siguen los procedimientos, no hay ninguno que se haya archivado. Lo que hoy sabemos y sabíamos entonces es que era un puro teatro organizado para lo que venía después, tal y como bien ha dicho José. Pero digamos, el presidente enamorado, cuando ya dijo que se quedaba, dijo que iba a acabar con los bulos y con los pseudomedios. Pseudomedios que, claro, que resulta que eran medios donde hay profesionales con una trayectoria bien larga, ¿no? Entonces, lo que pasa es que te están ejerciendo, ¿no?, como un cuarto poder, y eso no lo puedes soportar. ¿Qué ha pasado? Que él en todo este año ha intentado, ¿no?, digamos, maniatar a ese cuarto poder, bueno, transponiendo directivas europeas, pero bueno, intentando colar por ahí alguna de sus controles sobre los medios.
Y luego, pues lo que también hemos visto, ¿no?, es que gracias a que hay jueces independientes, pues los procesos han continuado. Gracias a que hay todavía unidades policiales, ¿no?, que investigan, pues los procesos han continuado. Y gracias a que hay personas que sufren su riesgo por haber mostrado la realidad, de eso se habla poco, porque claro, imagínense ustedes que en un medio de comunicación de repente hay 3 de sus directivos, o 4 o 5, que son investigados por Hacienda. Coño, qué raro, ¿no? Pero tú no puedes salir y decir, oiga, es que aquí a todos los que trabajan aquí les investiga Hacienda. Porque te van a decir, bueno, y oiga, algo habrán hecho, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿eh? Sépanlo, porque esas cosas pasan y hay que tenerlas en cuenta para que todos sepamos que el poder tiene sus resortes. Los ha tenido siempre, desde luego. Ahora se usan más. Tal vez sí, hombre, visto lo del pareja de Ayuso, pues uno se queda un poco turulato. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a hacer una pausa de publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Bueno, y si quieren ustedes una pelea, no sé, Tupurian si es capaz de esto, o no, Cassius Clay es capaz de esto, pero hay un tío que es Óscar Puente que le va a la marcha, ¿qué quieren que les diga? Hoy estaba en el Senado, tenía que dar explicaciones sobre la contratación de una empresa que depende de su ministerio, el de Transportes, de esta chica de catálogo, Jessica Rodríguez, y ahí ha hecho una auténtica exhibición, Óscar Puente, de cómo de la pregunta más tonta se pueden hacer respuestas tontas, pero no valen si no suponen una insidia al Partido Popular. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, imaginen que yo hago de Puente, ya me desagrada ya, pero Rusiñol me pregunta por qué se contrató a Jessica y si quién vigilaba su horario. Y yo le digo, pues mira, el mismo que vigilaba Amazon el día que fue al restaurante este, ¿eh? Pues eso es lo que ha hecho Puente hoy. ¿Es divertido? Sí. ¿Aporta algo? No, absolutamente no. Es un bocazas que hace de Doberman de Pedro Sánchez. A pesar de las palabras del ministro, yo vengo en son de paz, pero en fin. La comparecencia ha sido bastante tensa, empezando por la auditoría que el propio Puente encargó solo para indagar los contratos de las mascarillas. Defiende todos los pasos que siguió, a pesar de no detectar la gran parte del caso Koldo. La auditoría que yo encargo la encargo conforme a lo que en ese momento se está investigando y sobre lo que se conoce. Por tanto, hubiera hecho exactamente lo mismo. El ministro asegura sentirse escandalizado tras conocer que Jessica Rodríguez, la que fuera amiga especial de Ábalos, cobró y nunca acudió en 2 años a su puesto de trabajo en Ineco. ¿Pero a usted le escandaliza escuchar estas declaraciones? ¿Cómo no me va a escandalizar? Vale. Oiga, a mí y a cualquier ciudadano de este país. Pero el ministro sube el tono cuando le preguntan por las amigas de Ábalos, cuando le preguntan si conocía a Jessica, y amenaza con abandonar la sesión cuando el portavoz del PP en la comisión sugiere que el ministro de Transportes sí la conocía. Señor Puente, ¿conoce usted personalmente a esta señorita llamada Jessica Rodríguez García? No. Vaya escándalo sin precedentes sería que el ministro que tiene que investigar los contratos de Jessica la conocía y lo hubiese ocultado. ¿La conoce usted? No se ponga usted a ¿La conoce usted? Yo no, pero hay gente que dice que usted mucho mejor que yo, sí. Diga usted quiénes son esos terceros. Porque si no, señor presidente, me veré obligado a no continuar con esta declaración. Hombre. Diga usted... ¿Qué pasa? Diga usted... ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted miedo a responder? No, el que tiene que tener miedo es usted. ¿Tiene usted miedo a responder? El que tiene que tener miedo es usted. Yo no tengo miedo de nadie, menos de usted. Los ánimos no se rebajan, la comparecencia se convierte en una batalla de reproches y el presidente de la comisión pide 5 minutos de suspensión. Pero usted sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Enhorabuena, porque ya tendría trabajo en Ineco. Porque por lo menos eso es lo único que le exigieron ustedes a la señorita. Oiga, un momento. Trabajar. ¿El señor presidente aquí está de adorno o qué? Porque esa señora me está interpelando desde el público constantemente y usted no le llama al orden. Yo estoy hablando con el señor Bernabé. Señor ministro, lo veo a usted muy fuera de tono. Vamos a suspender esta comisión 5 minutos. Donde va a Puente hay un espectáculo garantizado. Ahí es interesante, bueno, más allá que estas comisiones son puro espectáculo, ¿sabes?
Es interesante ver cuando el diputado del PP, que no recuerdo el nombre, que enseña la foto de esta señorita, cómo se ha quedado sin saliva. ¿Os habéis fijado? Se ha puesto muy nervioso. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero se ha puesto muy nervioso. Y cuando he conseguido segregar un poco de saliva para poder hablar, la mejor defensa es un buen ataque. Pam, 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 me convierto yo en el que interlocuta en el interlocutado. Es una estrategia de divertir al personal. Pero esa fase inicial de nerviosismo extremo, ostras, a mí me ha sorprendido, y más de un señor como el señor ministro, que está abregado en 1000 batallas dialécticas. Digo, pues no sé por qué se ha puesto. En cuanto he visto la foto, le ha costado. Mil batallas tampoco. Es un tío faltón, con poca educación, que le da la bocina así que le molesta a alguien por algo. Recuerdo uno en un tren, te acordarás, ¿no? Sí. Que le dijo algo y la que lió. He venido en son de paz, dijo sí. el guerrero de Twitter, ¿no? El señor Puente. Sí, sí. Básicamente el señor Puente lo que está intentando es ocultar todo lo que puede, ¿no? Entonces, de manera formal dice que ha hecho una auditoría que no habrá hecho, o que lo que han hecho es esconder todo lo que han podido. Pero claro, va pasando el tiempo y van apareciendo las cuestiones, entonces ya le resulta cada vez más complicado el ocultar todo. Entonces yo creo que por eso se pone nervioso, aparte de su carácter, ¿no? Como decía, ¿no? de guerrero de Twitter, también estaba ya cada vez más presionado por todo lo que va apareciendo y va a quedar claro que él está tratando de ocultar. De hecho, cuando ha dicho que a él le parecía mal que lo de Jessica y no sé qué, antes, o sea, hace un tiempo dijo que ahí no había pasado nada y que había ido todo conforme al procedimiento. Entonces, quiere decirse que cada vez van apareciendo cosas que a él le van a resultar más complicadas ocultar. Luis, ¿tú conoces los paradores? Sí, habrá sido alguno a lo largo de tu vida, ¿no? Sí. ¿Tienes la impresión de que los empleados de paradores llevan muchos años allí? ¿O que son jovencitos, como en los hoteles privados? No, tengo la impresión de que llevan muchos años. Son funcionarios que llevan muchos años en la casa, lo cual está muy bien. Se jubilarán, tendrán sus derechos y tal, y perfecto todo. Pero es una población, la de los trabajadores de paradores, que es muy sensible a las amenazas. De ahí que haya quien dirige ahora Paradores haya publicado una carta, haya remitido a los trabajadores una carta que suena a caza de brujas. En la carta dice que alguien de la plantilla ha vulnerado la política de protección de datos, facilitando la información de clientes que han hecho uso de nuestras instalaciones, y que los hechos descritos pueden ser constitutivos de un incumplimiento laboral muy grave, susceptible de ser sancionado incluso con un despido disciplinario. Claro, entonces la política claramente es: vamos a amenazar a estos empleados para que nadie pueda comunicar ni decir nada, salvo lo que yo quiera que comuniquen. Entonces, bueno, se ve claro, o sea, es una extorsión en toda regla, es decir, con amenaza de que te voy a expulsar. Bueno, primero voy a localizar al que habló y luego, como alguien diga una palabra, lo vamos a despedir, ¿no? Todo transparencia y democracia en el mundo laboral. Pero por cierto, en Paradores hay sindicatos, ¿eh? Sí. Te lo digo, si alguien los encuentra, que me den el teléfono que yo les llame. Lo curioso de todo esto es que al final el partido de la izquierda, del pueblo, de los trabajadores, van a por el eslabón débil. Por este señor que está muchos años trabajando, no es fácil tampoco, ¿sabes? Según que el trabajo en un hotel no es fácil, son trabajos duros, y resulta que por simplemente decir una verdad le están señalando con el dedo y amenazándole. Esto me parece de una bajeza tremenda. Yo no sé qué se podría hacer, pero es de una injusticia brutal. Y encima, lo que te digo, el Partido Socialista Obrero Español, toda esta camarilla que hay alrededor, resulta que hay alguien que señala con el dedo al eslabón débil.
Esto realmente es muy grave. No es que podría hacer, no lo sé, no soy jurista, pero me parece de lo peor. Repugnante. Sí, totalmente repugnante. Bueno, pues ahora viene otro plato de gusto. Yo sé que don Luis está expectante ante esto. La Guardia Civil ha conseguido pruebas que vendrían a demostrar que se cometieron irregularidades con el voto por correo en las municipales, en 2 campañas municipales. Siempre coincide que son actos imputables a personajes del PSOE en la línea municipal de algunos lugares. Hay un caso escandaloso en Sevilla, que ahora vais a conocer mejor, en el que a unos se les compraba pagándoles 120 euros por voto y a otros se les compraba ofreciéndoles la oportunidad de trabajar de jardineros para el ayuntamiento. Eso es terrible, terrible, como suena a la España de los Botejara. Y que esto siga siendo una organización política, yo creo que vamos a ampliar un poco el espectro. Es que no es solo Pedro Sánchez, es que esto está podrido hasta el tuétano. Acordaros de Melilla, donde un partido satélite del PSOE dirigido por un Abderramán no sé qué, compraba los votos y se los robaban incluso a los carteros cuando los llevaban. ¿Os acordáis? Hombre, ¿eso sabéis por qué pasa? Porque no hay un castigo ejemplar para el partido que produce esa mierda. Porque si les dijeran, nene, 5 años sin participar en unas municipales, y ahora vas y lo cuentas, como en el fútbol. Sí, sí. Es la única manera. Si no esto, pues lo acabaremos dejando de herencia a nuestros nietos. Hay un socialista en Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla, que ha comprado votos. Y estoy harto de ver esto, la verdad. Me parece vomitivo. Vamos a verlo. En las elecciones municipales de 2023 hubo un aluvión de votos por correo. Correos emitió casi 1 millón de votos. En su momento esto generó mucha polémica y ahora sabemos que las sospechas eran ciertas. La Guardia Civil ha confirmado el presunto amaño del voto por correo a favor del PSOE en las municipales de 2019 y 2023. Según un informe al que ha tenido acceso The Objective, se usaban contratos públicos como moneda de cambio. Es decir, funcionarios y miembros cercanos al partido ofrecían empleos a cambio de votos por correo. En algunos casos hasta se votaba en nombre de ancianos que nunca se presentaron en correos. La ley electoral exige que el voto por correo sea solicitado personalmente con el DNI original, pero en estos casos la Guardia Civil ha detectado suplantaciones masivas y firmas falsificadas. Lo que empezó como una denuncia en un pequeño municipio de Sevilla, Albaida de Aljarafe, ha revelado un patrón sistemático que pudo haberse repetido en otras localidades. Todo con el único objetivo de inclinar la balanza electoral a favor de los socialistas. Pero la localidad sevillana no es el único municipio bajo lupa. Mojácar, Melilla, La Gomera, Pozuelo de Calatrava. En total, más de media docena de puntos donde se investiga un posible fraude electoral. En Murcia, el juez ha procesado a una candidata del PSOE e investiga a otras 13 personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral. Mientras que en Melilla o Tenerife continúa abierta una investigación ante la sospecha de fraude al haberse triplicado las solicitudes de voto por correo en los últimos años. En Ciudad Real también se abrió una investigación después de que un vecino denunciara haber sido sobornado con 120 euros a cambio de votar al PSOE. El método se repetía en todas estas localidades: personas vulnerables, promesas de favores o dinero y trabajadores públicos como intermediarios. ¿Cuántas elecciones han podido manipular los socialistas a su favor? Pero aquí no han expulsado nunca a ninguno por hacer estas cosas, ¿no, Luis? Bueno, esto nos recuerda al siglo XIX y al caciquismo, ¿no? Si precisamente criticamos esa práctica en aquel entonces, ¿no? Como lo más antidemocrático, ¿no? que podía existir, pues es la que estamos viviendo con el Partido Socialista en este caso. Ya empezamos a tener ya teníamos sospechas sobre la problemática del voto por correo cuando ocurrió lo de Melilla, pero esto no hace más que confirmarlo, ¿no? Que ya es una serie de casos donde está por medio, bueno, el Partido Socialista, como no, la corrupción, ¿no? y el voto por correo, que obviamente se ve que es un voto, o sea, es un sistema que hay que reformar, porque
el fraude en ese sistema, vamos, aquí en este caso ya son muchos casos, o sea, que ya es general. Pues yo totalmente de acuerdo, son herederos del caciquismo, absolutamente, ¿sabes? La izquierda caciquil, esto ya empieza a ser ya dar el rizo al rizo. Pero vamos, hay que reformarlo de forma inmediata, y yo estoy de acuerdo con lo que proponías, el que se le juzgue y se condene por este tipo de cuestiones, 2 legislaturas que no se va a presentar en el municipio, en la comunidad autónoma o a nivel generales, sin fraude se comete, claro. Oye, 2 legislaturas fuera. Y verás cómo la gente se espabila para no hacer este tipo de cosas. Como los delitos de corrupción. Si las leyes españolas amparasen, que no lo hacen, la responsabilidad civil subsidiaria del partido cuando alguien roba con sus siglas, ya verías tú cómo habría otro empeño en evitar la corrupción y que no llegue una señora Carmen Pano con bolsas de basura a la sede del PSOE, con 90.000 pavos, que ese es el último de los casos conocidos. Pero claro, como no los partidos miran para otro lado, si acaso tratan de ayudar al que ha cometido el error, o si no les culpan de responsabilidades como con los seres, bueno, pues al final resulta que no acabaremos con el problema nunca. No, efectivamente, es un sistema que efectivamente es susceptible de corrupción y de fraude. Entonces, lo que pasa es que, yo vuelvo a insistir, que el actor principal es siempre el mismo, ¿no? Es decir, el partido que está, digamos, en la alternativa de poder, pues tiene sus prácticas también, ¿no? Que las hemos conocido en tiempos pasados. Pero esta en particular es una práctica que deben llevar haciendo desde hace mucho tiempo, porque nadie hasta este momento la ha levantado y está siendo objeto de escrutinio, claro. Ya no me meto en que si la penalización es pequeña o es alta. Obviamente es pequeña cuando esto se hace de manera habitual y con tanta capilaridad, ¿no? Bueno, me gustaría que escucharan a Feijóo preocupado por el estado de los mayores. ¿Buscar una estrategia nacional contra la soledad? La respuesta es que sí. Hemos de intentar, y en el Senado hay una ponencia abierta desde el año 2022 para analizar el envejecimiento en España, sí. ¿Deberíamos de buscar un pacto de Estado por los mayores? Sí. ¿Es el momento mejor para ello? Me temo que no. Y estos planteamientos de un pacto de Estado por las personas mayores, seguro que lo conseguiremos más pronto que tarde. Vamos a ver, no hace falta ningún pacto de Estado. Feijóo, gobiernas un montón de autonomías. Es cuestión de llamar a los que gobiernan en tu partido esas autonomías y llegar a acuerdos con ellos para que en esas autonomías la cosa sea distinta que en las que no gobernáis vosotros. Eso de escudarse en un pacto de Estado suena un poco a cobardica, francamente, porque el problema lo tienen en todas las comunidades y es común, no solo la soledad. Vamos a hablar en serio de esto un poco, Feijóo, vamos a hacerlo un poquito en serio. La dependencia, las ayudas a la dependencia. ¿Cuál es la media del país en recibir esas ayudas? 338 días para que te digan si te las van a pagar. Ojo, si calculamos el periodo hasta que las empiezas a recibir, no podemos ir a 500, a 600, etcétera, etcétera. Sigue habiendo una bolsa de más de 20.000 que están en el limbo, esperando si se lo autorizan o se lo aprueban o no. Entre 20 y 30.000. Y eso es igual en las comunidades del PP que en las comunidades del PSOE. Así es que no nos vengamos a nuevas, porque el PP ha gobernado este país muchísimos años, el PP es un partido de Estado, muy bien, perfecto, está bonito eso de que pida pactos de Estado para casi todo, pero como sabe que no van a venir, eso no impide que se haga el camino de Santiago rumbo a que las personas mayores tengan facilidades y no inconvenientes, ¿no? Pues fíjate, la idea de coordinar este tipo de problemáticas que son cada día más graves, porque la pirámide demográfica de nuestro país es la que es y cada vez hay más gente mayor y con problemas de dependencia, si tú modelizas en tus comunidades autónomas, puedes presentarlo a nivel nacional.
no solo como narrativa. Silencio positivo a los 90 días de pedir esto, si no te lo porque, fíjate, deniegan. ¿no? No sé si lo habréis sufrido vosotros, ¿no? Pero esto cuando una persona mayor, con demencias o Alzheimer o lo que fuere, la familia sufre mucho. Imagínate familias que no tengan muchos recursos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, estuvimos 1 año y medio para el primer euro, y no pensé que era demasiado, una mujer con demencia. ¿Sabes? Y yo pensaba, y ahí tirando, ¿sabes?, de la familia, tú imagínate una persona que no tenga recursos suficientes como para poder atender a esta persona. ¿Cómo lo haces durante 1 año y medio con personas con gravísimos problemas? Con lo cual sí que es cierto que es un problema enorme, es mucho más enorme de lo que va a ser mucho más enorme, y hay que cambiar el sistema de salud, el sistema de dependencia, no ir solo a la cura, sino también a la prevención, el seguimiento, porque además es más eficiente a nivel de coste. Yo creo que alguien debería decir, oye señores, venga, yo me gustaría que el principal partido de la oposición dijese, este es el modelo que vamos a seguir para hacer una sanidad, unos cuidados de los mayores mucho más eficiente y que realmente funcionen, porque si no se pasan auténticos dramas en las familias que no pueden hacer frente a eso, y tardas 1 año y medio. ¿Y cuántas familias no ha traspasado el familiar antes de recibir la ayuda? Ni 1 euro, hombre. Muchísimas, Luis. Sí, bueno, las pirámides demográficas en todos los países desarrollados ya han cambiado, o sea que no es que vengan cambiando, es que ya han cambiado. Entonces, ¿qué tenemos por delante? Pues una transición a una economía distinta. ¿Por qué? Porque va a haber más gente mayor de 65 años que menores de 15, ¿no? Con lo cual vas a necesitar otro tipo de economía, otro tipo, vas a tener que liberar la presión fiscal sobre la gente que se incorpora al mercado laboral, en fin, vas a tener que hacer una serie de cosas que este señor en particular no quiere decir. ¿Por qué? Porque lo que les importa a los partidos de gobierno son las bolsas grandes de votantes. ¿Y cuál es la bolsa grande? Pues los pensionistas y los funcionarios. Bueno, pues actúa en consecuencia. Por ejemplo, a mí nunca me pareció ni medio normal que un jubilado que recibe una pensión de jubilación tenga que pagar por ella IRPF. Si el nombre del impuesto es Impuesto a Rendimiento de Trabajo Personal, ese señor está jubilado y recibe una prestación conforme lo que adelantó, conforme su derecho. Por lo tanto, eso no es ningún trabajo. Por lo tanto, eso no tendría que hacer la renta por ese dinero de la jubilación. Si tiene ahorros, que cotice por ellos. Si tiene inversiones, que cotice por ellos. Pero lo que es estrictamente la pensión jubilatoria debiera estar exenta del tratamiento de la renta. Así es en muchos países de Europa, no me estoy inventando nada. Lo que pasa es que aquí coló y los pobres pensionistas haciendo la renta, a algunos les devuelven, es cierto, pero hay muchos que tienen que pagar. Sí, porque al final el impuesto sobre la renta es impuesto en realidad sobre las rentas del trabajo, las rentas del capital. Entonces, cuando uno se ha jubilado, no está trabajando. Es decir, bueno, pues ajusta, ¿no?, las pensiones a tu presupuesto, pero evitas primero ese problema que tiene el jubilado conforme avanza en edad para hacer la declaración. Y luego descongestionas en un gran número a las administraciones, especialmente la de Hacienda, ¿no? Quiere decir, cuando descongestionas, pues tienes que reducir también, ¿no?, el tamaño. Y supongo que te haces acreedor a que te voten los ciudadanos afectados. Sí. Bueno, ahí lo dejo, ánimo, Feijóo, a ver si espabilas. Y como esta es la semana de planes, el martes anunciaba Sánchez un plan para gastos militares, 10.600 millones, y hoy anunciaba un plan para resolver esto de la vivienda. Quita, que lo resuelvo. 1.300 millones en los próximos 10 años. Alguien podrá decir, y esto es demagógico, lo reconozco, lo admito. Para defensa en un mes se habilitan 10.461 millones y para el problema más serio que tiene frente a sí la sociedad española, que es el problema de la vivienda, ¿va a ser suficiente con 1.300 millones a lo largo de los próximos 10 años? Hombre, macho, es que tienes mucha cara. Pedro, vaya cara. Y esto, lo complicado es que sus colegas de la izquierda no se lo reprocharán nunca. Hombre,
¿Qué va? Vamos a verlo. Pedro Sánchez lanza una nueva promesa en materia de vivienda. Anuncia un PERTE de 1.300 millones para impulsar la vivienda industrializada. Un PERTE es un proyecto estratégico que va a contar con una inversión pública muy relevante de 1.300 millones de euros en 10 años. Un nuevo plan que, según el presidente, se lanza con el objetivo de construir una media de 15.000 viviendas cada año y poder frenar la escalada de precios. Que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país. Sánchez lleva más de 6 años en el gobierno y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado radicalmente. Ha aplicado políticas de regulación del alquiler. De hecho, la ley de vivienda incluye mecanismos para controlar los precios en zonas tensionadas. Sin embargo, la ley tiene efectos adversos, como la reducción de la oferta del alquiler, tal y como podemos observar en Cataluña. En 2023, antes de las elecciones municipales, el Gobierno anunciaba una nueva promesa en materia de vivienda: 20.000 viviendas más para alquiler social en suelos de defensa. Con esa cifra, el Gobierno elevaba su objetivo de construcción para los próximos años hasta los 184.000 inmuebles, entre los movilizados por la Sareb o las financiadas con créditos ICO. Sin embargo, la ejecución de esos planes es a largo plazo y aquellas promesas aún no se han convertido en hechos. En verano de 2024, Sánchez solo había entregado unas 10.000 viviendas de las 184.000 prometidas. Es decir, solo el 5,5%. Sin embargo, según el Gobierno, ya están en marcha otras 81.000 viviendas. Ahora Sánchez realiza un nuevo anuncio y compromete 1.300 millones para el nuevo PERTE. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Una nueva promesa que está por ver si se hace realidad, pero que tampoco solucionará el problema de la vivienda. En cambio, el Ejecutivo se centra en comprar armas en lugar de cumplir sus promesas en materia de vivienda. Luis, ¿cómo lo ves? Bueno, como siempre, pues nos está vendiendo una burra que no va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque tiene dos partes este programa que nos presenta. Una es el apoyar al sector de la construcción en una renovación tecnológica, ¿no? Pero eso va a ocurrir siempre. Sí o sí, cada industria, cada sector industrial, pues innova para ofrecer mejores productos o más baratos o más rápidos. Entonces, eso ya está ocurriendo sí o sí. En segundo lugar, crea una empresa municipal de vivienda y crea no sé qué, y el tema de garantías para los que alquilan, ¿no? Si no te paga el inquilino. Pero por contra, yo lo que hago es poner leyes, ¿no? Que favorecen a los que te van a los que van a ocupar, ocupar, ¿no? tu vivienda, con lo cual no se entiende muy bien, ¿no? cuál de las medidas va a funcionar. No va a funcionar ninguna. Y ya por último está el tema de la construcción, que voy a construir pues 184.000 viviendas serán en el pasado, ahora va, no sé cuántas ha dicho, 15.000 o no sé qué. Es decir, no vas a construir nada. O sea, quien lo va a construir son la empresa privada, y la empresa privada solo va a construir si le es rentable. Entonces... pues fíjate, la cifra es muy interesante. ¿Son 184.000 o es 184 o 1.000? No estoy muy seguro si una cosa u otra. Aquí el problema es un problema de oferta y demanda. Y no hay oferta por el tema de la hiperregulación y la inseguridad jurídica. Punto pelota, es donde estamos. Hasta que no cambie esto, no cambiará el mercado. No cambiará nada. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Mi agradecimiento a estos invitados por su presencia y por sus opiniones, a ustedes por su interés y su paciencia, y les tengo previsto premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sánchez ha evitado lo que le preocupaba, una eventual crisis de su gobierno de coalición por el asunto de las balas compradas a una empresa israelí. ¿Cómo lo ha arreglado? Pues por la vía cómoda, práctica y fácil. Ha rescindido unilateralmente el contrato con la empresa israelí, y ahora el problema que se suscita es que se van a tener que pagar 2 veces las balas porque hay que resarcir a la compañía y habrá que comprar las balas si son necesarias para la Guardia Civil.
Además, todo esto se encubre del fatalismo de que, hombre, se trata del interés general, anular este contrato, cuando en realidad no es más que el interés, la conveniencia, el capricho o las necesidades de Pedro Sánchez. Además, Sánchez le ha dejado hoy todos los focos a Yolanda Díaz para que no haya ninguna duda de que Sumar ha sido el ganador del episodio de las balas israelíes. Y esa indemnización que va a tener que pagar España por rescindir el contrato, la compra de las balas, va a ser del total. Esto es de unos 6,6 millones de euros. Hoy Feijóo se preguntaba, lo que seguro se preguntan muchos desde casa, ¿quién va a asumir ese coste y por qué tenemos que hacerlo los españoles cuando hace falta, por ejemplo, el pago de muchas viviendas, la compra de muchas viviendas? El líder de la oposición acusa a Moncloa de mentir a los españoles y a Sumar de fabricar un choque ficticio con su socio de gobierno. Para la izquierda de Podemos, este lío de las balas de procedencia israelí les pasa rozando. Ellos están en otra dimensión. Casi no han participado en la bronca por las balas. Sí, hombre, que es un Estado genocida, claro. Pero ellos creen que habrá más compras encubiertas de productos militares israelíes a escondidas y además creen que hay que parar a este gobierno por el asunto de su belicismo, del aumento de gasto en material de guerra, y que para hacerlo hay que movilizar a la gente en las calles. Se proponen hacerlo, como afirmaba hoy Pablo Fernández, su portavoz. Que el gobierno tiene que suspender ya todos los contratos en vigor con Israel, no solamente el de ayer, ¿no?, para salvar la cara, sino todos los que sabemos que hay. Volvemos a decirlo, ¿no? Urge llamar a la movilización y levantar movimientos por la paz que sean capaces de plantear una alternativa a la deriva belicista, al régimen de guerra al que nos lleva la OTAN, y a forzar, al fin y al cabo, a que el gobierno de España tenga que elegir. Y en medio de la crisis por el gasto militar, Yolanda Díaz ha hecho otro anuncio. El próximo martes el Consejo de Ministros va a aprobar esa reducción de la jornada laboral. Lo hará sin contar con los apoyos necesarios en el Congreso. Ni Junts ni el PNV han manifestado todavía si van a respaldar esta reforma que quiere sacar adelante Yolanda Díaz. Tampoco cuenta la vicepresidenta con el apoyo de la patronal, que ve oportunismo político con esta decisión que dice va a mermar para siempre la negociación colectiva. Que el próximo martes llega la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros y sale para el Congreso de los Diputados. Va a ser seguramente la política más difícil que nos va a tocar defender. Es la medida que más desean y valoran el conjunto de los españoles, voten a quien voten. Bueno, pues Sánchez ha evitado una crisis en el seno de la coalición de gobierno, rescindiendo unilateralmente el contrato con esta empresa israelí con la que tiene vínculos un empresario que el PSOE piensa utilizar en su ofensiva de comprar materiales, digamos, de carácter militar, y todo esto a costa de una indemnización que nos va a obligar a pagar con dinero de todos, del erario público de los españoles, el capricho de Pedro Sánchez. Lo vamos a pagar entre todos, y eso, cuando se compra algo, se paga y no se obtiene, es defraudar. Eso alguno puede considerar que el gobierno está inmerso en un posible delito de prevaricación, porque ellos sabían esto, firmaron el contrato, luego renunciaron al contrato, luego dijeron que el contrato iba para adelante y al final vamos a pagar dos veces las balas de unas pistolas que, por cierto, son de la misma compañía israelí, que los guardias civiles dicen que son una porquería. Las llaman Ramones a esas pistolas. Hoy Sánchez ha querido que todo el protagonismo, los focos, alumbraran a Yolanda Díaz para que, en fin, se calmaran los ánimos y que para que pueda salir diciendo que han conseguido ellos este contrato con la firma israelí. Es decir, trata de remendar una grieta con el socio de coalición a costa de que pagan los españoles. Aquí vale todo. Lo que el César imponga vale, punto, y no se discute.
Pero no deja de ser inmoral que se diga también que se rescinde el contrato por una cuestión de interés general, cuando, hombre, está claro que lo que se suscitaba es el interés, la estabilidad del gobierno de Sánchez, no el interés general. Como dice Feijóo, el contrato se anula por un interés, si acaso, personal. La frontera entre lo que conviene al César y el interés general siempre es difusa en este gobierno. No hay presupuestos en las Cortes por miedo a fracasar con ellos. No le conviene al César. Los de Izquierda Unida y los de Yolanda Díaz ganan la batalla por las balas de la Guardia Civil. Da igual porque preserva el bien mayor que conviene al César, continuar en el poder. Mientras tanto, nadie se pregunta por qué no se compraron esas balas de 9 milímetros para pistolas en una empresa española, si es que todavía quedan en pie empresas españolas después del azote fiscal de este gobierno sobre el sector empresarial. Y hoy se cumple un año de la Carta de Sánchez a la ciudadanía, en la que decidía tomarse un descanso de 5 días coincidiendo con la investigación a su esposa. El presidente mantuvo al país en vilo mientras su partido se movilizaba y reapareció el 29 de abril para anunciar que seguía al frente del gobierno. Su nuevo frente, erradicar el fango y a jueces y periodistas incómodos, se evaporó con el tiempo, pero los frentes judiciales han seguido creciendo. Su mujer, su hermano, su exmano derecha, José Luis Ábalos, y el fiscal general del Estado están siendo investigados en este momento. En todos los casos, menos en el de Ábalos, desterrado por el PSOE, Sánchez ha cuestionado el funcionamiento de la justicia y de la acusación popular. Y hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha asegurado que este momento fue un punto de inflexión en la presidencia de Sánchez. Cree que desde entonces se ha bunkerizado y ha tratado de aferrarse al cargo cueste lo que cueste. Y desde mi punto de vista, ese día, esa contestación que él mismo se dio a su carta, fue el comienzo de la etapa búnker. Y no hemos salido de ella. Y la mentalidad y el metabolismo con el que se trabaja ahora mismo, desde mi punto de vista, es bunkerización absoluta, caiga lo que caiga, aguantar. Que eso puede valer en un momento determinado a los que están dentro del búnker, pero los que estamos fuera del búnker... Claro, se lo voy a decir, porque la conclusión es... Bueno, los traspiés tradicionales en la política española, pero el centro de interés sigue en la Plaza de San Pedro, donde está concentrado el interés informativo de medio mundo. Según los últimos datos de los que disponemos, más de 61.000 personas han desfilado ya ante el cuerpo sin vida del pontífice. Las puertas de la Basílica de San Pedro para ver el cuerpo de Francisco se cerraron ayer a las 5:30 de la madrugada. Y todo indica que hoy van a permanecer abiertas durante toda la noche, dada la enorme afluencia de público y el previsible aumento del mismo en las últimas horas antes del funeral, que, como saben, se va a celebrar el sábado a partir de las 10 de la mañana. Los ojos del Vaticano están puestos en un paso más allá, en el cónclave que previsiblemente se va a celebrar o el lunes 5 de mayo o el martes 6 de mayo. Hoy 113 cardenales, algunos de los que ya están en Roma, se han reunido en la tercera congregación general en preparación, en vísperas de ese cónclave para elegir al sustituto de Francisco. Se baraja, como decimos, esas dos fechas, pero hasta que no pase el funeral, hasta el próximo lunes, no se va a fijar una fecha clara, un día claro para ese cónclave. Por cierto, que de los 134 cardenales que van a votar, son la mitad de todos los que componen ese conjunto de personas que van a elegir de cardenales, 4 o 5 son de origen español. Bueno, volviendo al tránsito de la política española, Óscar Puente, el ministro de Transportes, con enorme descaro ha pasado hoy por la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. Puente se ha enfrentado allí a los representantes del PP, del Senado, estos le sugerían que a lo mejor es que conoce a Jessica Rodríguez de su época de alcalde. Se ha puesto un poquito nervioso, un poquito tenso y ha pasado al ataque, que es lo que le gusta. Puente lo ha negado categóricamente y ahí ha cambiado el turno o la manera de actuar o de pronunciarse del ministro Puente. El titular de Transportes ha defendido la contratación de la novia de Ábalos, que se hizo en la empresa que depende del ministerio, Ineco.
ha minimizado el escándalo o el posible escándalo y ha ido devolviendo una a una las pullas del PP con asuntos como la comida de Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el día de la Dana en Valencia. Incluso se ha tenido que producir la suspensión de la comparecencia de Puente 5 minutos para ver si se recobraba un ambiente de relativa calma. Y también tenemos que contarles que el Supremo también ha recibido en las últimas horas todas las novedades, todos los mensajes de WhatsApp relativos a esos mensajes que intercambió Álvaro García Ortiz coincidiendo con esa imputación por parte del Tribunal Supremo en la causa contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. La información está contenida en 2 carpetas formato zip con alto volumen de datos que el instructor ha ordenado a la Guardia Civil analizar en una pieza separada secreta durante un mes. Se trata de los mensajes de 2 de los teléfonos móviles del fiscal general que este envió entre los días 8 y 14 de marzo de 2024, cuando se produjo la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. A esta recepción de mensajes se suma la que también se produjo esta semana por parte de otra de las empresas implicadas, en este caso de la irlandesa Google. No es nuevo, pero suena a la España caciquil de otros tiempos, a lo que se llamaba la España en blanco y negro. La Guardia Civil tiene indicios de fraude electoral por un procedimiento de compra de votos en un municipio sevillano, y no es uno solo, hay otros en otros lugares de España, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Lo burdo es que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay personas que acreditan haber recibido 120 euros a cambio del voto. El voto por correo, que es donde radica lo principal del fraude. Y algunos otros dicen que se les ofrecieron empleos en servicios municipales, los jardineros, lo que sea, la limpieza. Fraude electoral de catedral que hay que resolver de una manera seria y formal, tal vez inhabilitando a los partidos que producen ese fraude, que en lo que alcanza la vista y lo que investiga la Guardia Civil, se trata de actuaciones políticas con una marca al frente, el PSOE. En las elecciones municipales de 2023 hubo un aluvión de votos por correo. Correos emitió casi 1 millón de votos. En su momento esto generó mucha polémica y ahora sabemos que las sospechas eran ciertas. La Guardia Civil ha confirmado el presunto amaño del voto por correo a favor del PSOE en las municipales de 2019 y 2023. Según un informe al que ha tenido acceso The Objective, se usaban contratos públicos como moneda de cambio. Es decir, funcionarios y miembros cercanos al partido ofrecían empleos a cambio de votos por correo. En algunos casos hasta se votaba en nombre de ancianos que nunca se presentaron en correos. La ley electoral exige que el voto por correo sea solicitado personalmente con el DNI original, pero en estos casos la Guardia Civil ha detectado suplantaciones masivas y firmas falsificadas. Lo que empezó como una denuncia en un pequeño municipio de Sevilla, Albaida de Aljarafe, ha revelado un patrón sistemático que pudo haberse repetido en otras localidades. Todo con el único objetivo de inclinar la balanza electoral a favor de los socialistas. Pero la localidad sevillana no es el único municipio bajo lupa. Mojácar, Melilla, La Gomera, Pozuelo de Calatrava. En total, más de media docena de puntos donde se investiga un posible fraude electoral. En Murcia, el juez ha procesado a una candidata del PSOE e investiga a otras 13 personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y delito electoral. Mientras que en Melilla o Tenerife continúa abierta una investigación ante la sospecha de fraude al haberse triplicado las solicitudes de voto por correo en los últimos años. En Ciudad Real también se abrió una investigación después de que un vecino denunciara haber sido sobornado con 120 euros a cambio de votar al PSOE. El método se repetía en todas estas localidades: personas vulnerables, promesas de favores o dinero y trabajadores públicos como intermediarios. ¿Cuántas elecciones han podido manipular los socialistas a su favor? Y aunque a algunos les suene al día de la marmota, Sánchez ha vuelto a anunciar hoy un plan de vivienda. El objetivo es que el Gobierno construya a partir de ahora 15.000 viviendas industriales con un presupuesto de 1.300 millones al año. Se trata de viviendas que tardan menos en construirse, que son más baratas y también más sostenibles. El plan fue anunciado ya hace 3 meses.
Pedro Sánchez lanza una nueva promesa en materia de vivienda. Anuncia un PERTE de 1.300 millones para impulsar la vivienda industrializada. Un PERTE es un proyecto estratégico que va a contar con una inversión pública muy relevante de 1.300 millones de euros en 10 años. Un nuevo plan que, según el presidente, se lanza con el objetivo de construir una media de 15.000 viviendas cada año y poder frenar la escalada de precios. Que tenemos que hacer que los precios sean más asequibles para la clase media y trabajadora de nuestro país. Sánchez lleva más de 6 años en el gobierno y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado radicalmente. Ha aplicado políticas de regulación del alquiler. De hecho, la ley de vivienda incluye mecanismos para controlar los precios en zonas tensionadas. Sin embargo, la ley tiene efectos adversos, como la reducción de la oferta del alquiler, tal y como podemos observar en Cataluña. En 2023, antes de las elecciones municipales, el gobierno anunciaba una nueva promesa en materia de vivienda: 20.000 viviendas más para alquiler social en suelos de defensa. Con esa cifra, el Gobierno elevaba su objetivo de construcción para los próximos años hasta los 184.000 inmuebles, entre los movilizados por la Sareb o las financiadas con créditos ICO. Sin embargo, la ejecución de esos planes es a largo plazo y aquellas promesas aún no se han convertido en hechos. En verano de 2024, Sánchez solo había entregado unas 10.000 viviendas de las 184.000 prometidas. Es decir, solo el 5,5%. Sin embargo, según el Gobierno, ya están en marcha otras 81.000 viviendas. Ahora Sánchez realiza un nuevo anuncio y compromete 1.300 millones para el nuevo PERTE. Mientras tanto, los precios siguen subiendo. Una nueva promesa que está por ver si se hace realidad, pero que tampoco solucionará el problema de la vivienda. En cambio, el Ejecutivo se centra en comprar armas en lugar de cumplir sus promesas en materia de vivienda. Y en la página internacional, un ataque del ejército ruso con misiles y drones ha dejado más de 12 muertos en Kiev y en Kharkov. El peor ataque que se recibe en suelo ucraniano desde el verano y un mazazo para las negociaciones de paz que mantienen con los esfuerzos de la administración Trump. Zelensky ha debido regresar anticipadamente de un viaje a Sudáfrica, donde estaba sondeando contactos, y dice que hay que intensificar los esfuerzos diplomáticos. Y la sorpresa, Donald Trump ha emitido en sus redes sociales un tuit en el que dice que no está contento con los ataques rusos a Kiev, que son innecesarios, que llegan en un mal momento. Escribe ahí: Vladimir, basta. Y el mandatario estadounidense ordena de esta forma que se condene el ataque ruso contra Kiev y contra Kharkov. La reflexión de Trump: mueren 5.000 soldados a la semana, consigamos un acuerdo de paz. Eso es lo que opina el presidente americano. Y estas palabras de Donald Trump se producen después de que Volodymyr Zelensky rechazase una de las opciones que Donald Trump ha puesto sobre la mesa para poner fin a esa guerra, que de alguna manera se ceda sobre ese control de Crimea, uno de los controles que ahora mismo está sobre Rusia. Hoy Donald Trump reconocía que no le había sido tan fácil durante estos días negociar con Zelensky. Creo que Rusia está lista para un acuerdo. La gente decía que Rusia quería toda Ucrania, pero ellos... Creo que tenemos un acuerdo con Rusia. Ahora nos toca lo propio con Zelensky. Espero que Zelensky... Pensé que sería más fácil negociar con Zelensky que con los rusos, pero está siendo más duro hasta ahora. Pero no pasa nada, está bien. Y en Madrid, riesgo por la huelga de basuras, 4 días. Así es, 4 días de huelga y de momento parece que el acuerdo está lejos de producirse. El Ayuntamiento de Madrid denuncia que ese mínimo del 50% ni siquiera se está cumpliendo, mientras la basura se acumula en zonas tan turísticas como la Puerta del Sol. Lo establecido es que los residuos se recojan cada 2 días, pero hay distritos que parece no lo están cumpliendo. Los trabajadores ponen una línea roja, no van a renunciar a la subida de su salario. Bien, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una muy feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro TV. Y les dejamos como cada noche con Sandra Meco. Hasta mañana.